Mis queridos amigos, bienvenidos a Comunidad en Estudio Podcast. Muy feliz. Soy Daniel Orellana, pastor aquí de Central del Valle. Estoy junto a nuestro lead pastor, el pastor Rizo, y también Jafet. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, pastor Cristian? Muy bien. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Jafet? Una alegría de saludarlo y saludar a todos los que están mirando también. Así es. Jafet, ¿tú? Listo para estudiar esta lección juntos y aprender lo que el Señor quiere enseñarnos. Qué lindo es poder cada día saber de que Dios tiene algo que decirnos, ¿no? A través de su palabra, a través de las impresiones, a través de nuestro caminar con Él. Cada día Dios tiene algo que comunicarte. Y tenemos que estar lo suficientemente abiertos, los ojos bien abiertos para entender cuál es su propósito para nuestra vida. Y hoy nuestra oración es que también tus ojos estén abiertos para lo que Dios quiere comunicarte a través de este diálogo. Recordamos, si es la primera vez que nos estás acompañando, aquí en pantalla está saliendo lo que es la guía de estudio de la Biblia que estamos estudiando. Te dejamos un link, hay una aplicación en tu celular, puedes ahí tenerla digitalmente y acompañarnos en esta serie de estudio de la Biblia, que en este trimestre vamos a estar hablando acerca de misión. Así que, está muy interesante lo que es la comunidad en estudio, esta guía de estudio de la Biblia de esta semana, ¿no? De hecho, estamos estudiando una de las parábolas más conocidas de Jesús, que es la parábola del buen samaritano. Así que para comenzar con este estudio me gustaría que leamos un trozo aquí de la Biblia, y para esto, ¿les parece que oremos antes de iniciar? Pastor Cristian. Sí. Querido amante Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das en este momento de poder abrir tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu sea el que pueda guiar nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que al comprender los mensajes que tú tienes preparados en tu palabra para nosotros, Señor, podamos entender y ver a aquellos que están a nuestro alrededor como aquellas personas que tú has puesto para que compartamos ese mensaje y nuestro servicio también para ellos. Amén. Nos entregamos en tus manos, lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Antes de leer, ¿a ustedes le han hecho preguntas incómodas alguna vez? Yo creo que todo el tiempo, más en el trabajo que nosotros estamos realizando. Creo que las preguntas incómodas son constantes. Sí, no sé si te ha pasado. Pregunta incómoda, pregunta con doble sentido. Con doble en el sentido de que depende de la respuesta que demos, es como a Jesús se le hacían también, ¿no? Sí. Cualquier respuesta que Jesús diera iba a ser tomada en su contra, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad. Muchas veces nosotros también recibimos ese tipo de preguntas, ¿no? Y pasa, ¿no? A veces las preguntas no nos vienen con otra intención, no simplemente saber algo o una manera honesta de quiero conocer tu opinión sobre esto, quiero conocer qué dice la palabra sobre esto, sino que vienen con su intención. Muchas veces una pregunta viene también con una afirmación de por medio, ¿no? La pregunta trampa, ¿no? Exactamente. Y vamos a ver en esta historia, porque generalmente se estudia la parábola del buen samaritano, de la historia en sí, pero esta parábola tiene un contexto, y ese contexto es en el cual nos vamos a centrar a estudiar esta lección. Así que, pastor, si puedes leer ahí el versículo 25 de Lucas 10. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Uh-huh. Y si puedes seguir, Jafet. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo el 28, bien contestado le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Vamos hasta ahí, y quiero que comentemos un poquito lo que está sucediendo aquí. Primero hablemos de este personaje, ¿no? Dice que en la Nueva Versión Internacional dice que era un experto en la ley, una especie de doctor de las escrituras. Un teólogo, ¿no? Pudiéramos decir. Un teólogo, sí. Fue a la universidad allí de Andrews. Ajá. Y terminó con un doctorado en Antiguo Testamento y listo para entrampar a Jesús, que dedicó su vida a estudiar al lado de la naturaleza, de su madre que le enseñó y de su Padre Celestial. No tenía el mismo doctorado, pero Jesús era la palabra encarnada. Así que él mismo era la esencia. ¿Qué podemos decir del
del común denominador de estas personas en los tiempos de Jesús. ¿Cómo eran? ¿Cómo ustedes lo plantearían a personas que les preguntan qué significaba alguien así en los tiempos de Jesús? ¿Eran necesariamente personas malas, como lo vemos hoy? ¿Eran necesariamente... hoy hay una connotación muy negativa de fariseo, ¿no? Eres un fariseo. Pero socialmente, ¿cómo eran vistos los fariseos ahí? No sé, pastor, si nos puedes dar ahí un indicio de esto. Bueno, primero lo que nosotros podemos decir aquí con respecto a este intérprete de la ley es que eran personas conocedoras de la Escritura, de lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento, y una tendencia que ellos tenían era, por otro lado, gente sumamente de extrema derecha, podríamos decir, ¿no? En cuanto a la observancia de la ley, en cuanto a los detalles minuciosos, ¿no? Y muchas veces se iban en esos detalles y quedaban solamente estancados, podríamos decir, en esos pequeños detalles, pero perdían la esencia o el espíritu de lo que cada una de esas enseñanzas del Antiguo Testamento Dios había querido transmitirle al pueblo, ¿no? O sea, eran expertos en la teoría, pero... probablemente. Sí, expertos al máximo en la teoría. Y eran, digamos, ultra conocedores de la teoría. Pero perdían la esencia. Es decir, qué es lo que Dios había querido decir con ciertas leyes. Con la ley del sábado, podríamos decir, con la ley de la higiene, con la ley de lo que tenía que ver todo el ritual dentro del santuario. Eran expertos máximos en todo lo que tenía que ver con el ritual del santuario, pero perdían de vista lo más importante, que era lo que cada una de esos elementos prefiguraba, que era el Mesías, era Cristo. Entonces ellos decían, sí, eran expertos en lo que tiene que ver, por ejemplo, cuando vienen y le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos y violentan y si ustedes están tomándose y perdiendo otras cosas que son más importantes, ¿no? Entonces, estos eran los intérpretes de la ley, los fariseos, los escribas, ¿no? Diferentes grupos dentro de lo que era la liturgia, dentro de lo que era el pueblo de Israel, diferentes facciones que no hacían más que colocar, como digo, su centro en las cosas que no eran las más importantes de todas. Exacto. Eso me llama la atención, que constantemente en los evangelios vemos a los doctores de la ley procurando entrampar a Jesús en diferentes contextos, buscando encontrar una falta en Jesús para poder juzgarle, condenarle y destruirlo completamente. Entonces, el enfoque de los fariseos no era necesariamente ayudar al crecimiento pudiéramos decir, de la religión, sino Correcto. Buscar limpiar todo aquello que está malo. ¿Sabes? Vamos a limpiar. Entonces, para los fariseos, Jesús era una amenaza a la religión judía. Entonces, ellos estaban buscando... Era algo que había que limpiar, había que limpiar, había que sacarlo del camino. Entonces, claro. se le hacía difícil porque no encontraban la manera de entrarle. Entonces, trataban de hacer preguntas para acusarle y para entramparle, pero me gusta que Jesús utilizaba los momentos y las conversaciones incómodas como una oportunidad evangelizadora. Exacto. Entonces, eso es la parte que me apasiona de la parte de la historia. Nunca vemos a Jesús como enojándose por las preguntas que recibe o diciendo, me quieres entrampar, no te voy a contestar, aunque también lo dijo en algún momento. Pero fíjate que todas las veces que responde, aún con su respuesta, vemos una gracia que busca restaurar aún el fariseo que estaba escuchando el mensaje. Sí. Entonces eso es lo que me apasiona de Cristo. Y más aún sabiendo que Jesús conocía la intención del corazón. O sea, imagínate, en la actualidad logramos nosotros ver qué es lo que están pensando de nosotros las personas. ¿Cómo reaccionaríamos si viéramos los ojos de alguien sabiendo que en su interior quiere destruirnos o quiere hacernos mal? ¿Cómo reaccionaríamos ante eso? Jesús conocía la intención de esta persona, pero aún así, en estos encuentros él buscaba su redención, como tú dijiste, su salvación, ¿no? Es que aún esos momentos incómodos son oportunidades evangelizadoras.
cuando el Espíritu se está moviendo, imagínate, lo más probable Nicodemo había escuchado a Jesús y tal vez estuvo en esas conversaciones. Pero fue algo que Jesús dijo en una de esas experiencias incómodas que movió el corazón de aquel fariseo Nicodemo, que lo llevó a ir a intimidad con Jesús y a decir, hey, necesito que la vida eterna, el bautismo, toda esa experiencia. Entonces, creo que aún los corazones más duros, cuando se encuentran con Jesús, pueden tener una experiencia transformadora. ¿Sabes? Yo creo que es muy clave la intención que tenía Jesús cuando se enfrentaba con estas situaciones. Porque muchas veces, y seamos honestos, muchas veces nosotros también, cuando nos enfrentamos con preguntas que intentan quizás sacarnos algún error, o personas que no creen lo mismo que nosotros y vienen tratando de cambiarnos o de tratar de encontrarnos el error, ¿no? A veces nuestro orgullo nos gana, ¿no? Sacamos la espada. Y empezamos como a que el calor por dentro, ¿no? Y tratar de ganar esa discusión. Pero a mí me encanta una frase que una vez escuché que decía que Jesús no vino a ganar discusiones, Él vino a ganar personas. Y yo creo que eso puede cambiar cómo nosotros podemos enfrentar discusiones en nuestra vida y en nuestros círculos religiosos. O sea, si nosotros miramos a una persona y decimos, Jesús está preocupado de la salvación de esa persona, probablemente no de ganar esa discusión con argumentos, porque una discusión nunca va a poder convertir el corazón de las personas. Pero si nosotros estamos preocupados de la salvación de las personas, probablemente vamos a poder llevar estas discusiones un poco incómodas de mejor manera. No sé qué piensan ustedes. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y sabes que, bueno, yo veo aquí la pregunta, ¿no? Bueno, para poner a prueba a Jesús, que ahí me habla de cómo nos acercamos a Jesús también, pero yo creo que es otro tema, ¿no? ¿Cómo tú te acercas a Jesús? Claro. Y después dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué hay detrás de esta pregunta? Una pregunta, digamos, con mucha profundidad teológica en cuanto a lo que es la justificación por la fe, ¿no? Ellos, uno de los centros en la teología de todos estos intérpretes de la ley de ese tiempo era que ellos sentían que podían hacer cosas para alcanzar la salvación. Entonces tenían todo un sistema de leyes y es la gran discusión hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Que el diablo se ha encargado de meter en los corazones de las personas, es decir, nosotros está a nuestro alcance hacer cosas para ser salvos. Y el pecado es tan grande, el pecado es tan pesado, que es imposible para los seres humanos limpiarnos y salvarnos por nuestra propia cuenta, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la sangre de Cristo es tan pura y es tan limpia que puede limpiar absolutamente toda nuestra vida de pecado. Y eso es, ahora, estamos compartiendo una serie del libro de Oseas, y uno de los puntos principales tiene que ver con eso, tiene que ver con a veces es tan difícil para nosotros comprender el amor profundo y genuino del Señor, el amor completo y el perdón completo. Nosotros vamos delante del Señor, delante del Padre, nos arrepentimos de los pecados, aceptamos a Jesucristo como Salvador y el Padre borra nuestros pecados. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer yo para tener la vida eterna? No, nada, solo eso. No, pero hay algo más que tenga que hacer. No, solo eso. Y en una pareja nosotros decimos, bueno, ¿qué estás haciendo para demostrarme el amor? Sí. Claro. Es decir, ¿qué hace el esposo para demostrarle el amor a la esposa? Oh, le compra un auto, le compra esto, le compra un anillo, le da un regalo, le paga un viaje. No, solo amarla, nada más. Hay una palabra que me llama la atención de la pregunta, y es la palabra heredaré. Fíjate, la herencia la reciben los hijos. No las recibe un extranjero, no las recibe ni siquiera un primo, las recibe un hijo. Y no se gana. Y es algo que recibes por el hecho de pertenecer a la familia de Dios. Wow. Y creo que ahí está lo lindo del Evangelio. Cuando Jesús viene a restaurar la raza caída, Él viene a reconciliar la relación de padre e hijo que se rompió con el pecado. Y por eso Pablo habla sobre la adopción. Y me gusta porque Dios, cuando nos adopta, nos
no nos convertimos en hijos bastardos, sino que nos convertimos en hijos legítimos. Y creo que esa es la parte hermosa de la salvación, que al ser hijos de Dios, somos parte de la herencia. Y por eso el texto que nos habla de que nos sentamos con Cristo, recibimos la herencia junto con Cristo porque estamos conectados con Él. Y esa palabra me recuerda a eso, ese regalo que recibimos por pertenecer a la familia de Dios. Tremendo, o sea, ya es una herencia, o sea, no tengo que hacer nada para ganármela porque la herencia se recibe por quien yo ya soy, ¿no? Que en soy Cristo, porque soy en Cristo, soy en Cristo, soy hijo. Exacto. Cuando estoy en Cristo pertenezco a su familia y al ser parte de su familia tengo el regalo de su herencia, el regalo de la salvación. Tremendo, tremendo. Creo que hay mucho involucrado en esto y probablemente nosotros también y quizás muchas veces hablamos o pensamos que entendemos la justificación por la fe, pero al mismo tiempo no lo hacemos, ¿no? Porque sí, yo soy salvo por un regalo inmerecido, pero seguimos añadiéndole, sumándole a la salvación, haciendo que Cristo no sea suficiente, ¿no? Pero hay algo irónico, que una aparente contradicción ahí en lo que estamos mencionando, porque cuando Jesús le pregunta, ¿cómo lees? ¿Cómo estás leyendo el texto, Sí. que el Antiguo Testamento, la palabra de cómo somos salvos? Jesús le dice, algo que debes hacer. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en términos llanos, esto puede traducirse como una obra. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar lo que la pregunta presenta y lo que nosotros estamos diciendo, la salvación por gracia, más esta cita de, claro, bien dijiste, tienes que amar a tu prójimo, tienes que amar a Dios con todo tu corazón? Y tal vez algo para que pudiéramos hablar un poquito de eso, esa conciliación que podemos encontrar en estas dos tensiones aparentes que están aquí. De hecho, esa pregunta creo que es súper importante porque encierra dos cosas. O sea, ¿qué está escrito? Primero Jesús le responde, o sea, y de hecho el hombre es el que dice eso, ¿no? Lo que está escrito en la ley. Entonces Jesús me encanta Jesús porque lo pone con una pregunta y Jesús le responde con una pregunta también, ¿no? Y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Pero no solamente eso, sino ¿cómo lees? Y yo creo que eso nos puede dar un paso ahí para entender lo que tú estás cuestionando, porque muchas veces nosotros, no solamente qué está escrito, porque algunos dicen, no, pero es que la Biblia es la palabra y está escrito esto y esto, pero muchas veces va cómo yo la leo también, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esa diferencia antes de quizás entrar en ese tema de amar, si será una obra o no? ¿Cómo estamos leyendo la Biblia? O sea, ¿qué piensan ustedes? ¿Habrá una diferencia en qué y cómo? Sí, una de las cosas que yo creo que acá se destaca tiene que ver con la obra de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando nosotros mismos leemos la palabra. Hoy en día, especialmente en el tiempo que vivimos, siglo XXI, en el tiempo de las redes sociales, donde es muy común que uno va y todo el tiempo estamos ahí buscando sermones y cosas, y estamos conectados en cosas buenas, o compartimos videos aquí y allá y nos ponemos a ver mientras vamos en nuestro carro al trabajo, o mientras estamos haciendo alguna cosa ponemos un sermón de Bullón, de quien sea, quien nos guste como predicador, pero perdemos el contacto personal con la palabra de Dios. No es lo mismo, acá Jesús le está diciendo qué está escrito en la ley y cómo tú la lees. Sí. O sea, Jesús está llevando y haciéndole la pregunta para que él pueda inmiscuirse en la escritura por su propia cuenta. Exacto. Y que haga sus interpretaciones y que permita que el Espíritu Santo le revele el mensaje. Yo utilizo una figura que mi esposa muchas veces me dice, no la use porque queda feo, pero la voy a usar porque... Te gusta. Y sé que si los que están mirando ahí se enojan conmigo... Está bueno, bien. No hay problema, aquí estamos en confianza en este podcast. A ninguno de nosotros nos gusta comer comida premasticada por otros. Y suena muy, muy feo. Y vieron por qué mi esposa se enoja conmigo. Claro. Una goma de mascar. Así, Sí. Digo, mira, para que la pruebe, todavía le queda. Le queda sabor. Cuando nosotros solamente nos alimentamos de la palabra de Dios premasticada o interpretada por otros, estamos haciendo eso.
Claro. O sea, el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Estamos solamente alimentándonos por lo que otros interpretaron, por lo que otros leyeron, por lo que otros conocen. Y no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros, en primer lugar, siendo nosotros lectores en primera persona de la palabra de Dios, Claro. de la Escritura. Sí. Yo tengo que caer en la Escritura, en la lectura, permitir que el Espíritu Santo, un conocido predicador, dice que nosotros tenemos el privilegio cuando leemos la Biblia de todo el tiempo que la leemos tener al autor de la Escritura al lado nuestro todo el tiempo. No hay ningún otro libro donde tú tengas al autor del libro sentado al lado tuyo. Eso está súper bueno, porque también me lleva a pensar en cómo el Espíritu Santo va trabajando en nuestro corazón. Y cómo nosotros también debemos evangelizar cuando alguien nos cuestiona. Muchas personas nos cuestionan por algo que escucharon de otro predicador. Y su teología está basada en cierto personaje de YouTube o en ciertas experiencias que estuvieron. Exacto. Y no en un escrito está. Entonces, me gusta que lo que hace Jesús es que lo lleva a la Escritura, y siento que puede ser una manera saludable de trabajar con una persona que está tal vez trayéndonos un tema difícil o preguntándonos algo, buscando la manera de hacernos caer, y nosotros llevarlo a la Escritura como una herramienta de redención. Creo que puede ser algo positivo. ¿Sabes que eso puede quedar aquí y animarlo a ustedes a algo práctico? O sea, si tú tienes en tu casa un grupo de personas interesadas, o tú mismo con tu familia, o sea, siéntate y abre la Biblia con honestidad. Eso se ha perdido muchas veces, ¿no? Yo en Chile me recordaba que algo que valoré muchísimo es que en una comunidad de jóvenes nos juntábamos cada viernes y ¿qué hacíamos? Porque muchas veces uno dice, ya, pero ¿qué voy a hacer? Pongamos un pastor a predicar, ¿no? Pero tú con la palabra la puedes abrir y simplemente leer un capítulo. Nosotros me acuerdo que con esa comunidad leímos Hechos y empezamos un capítulo. Simplemente leíamos y después dejábamos que el Espíritu impresionara nuestros corazones y empezábamos. Mira, aquí yo interpreto esto Dios me está impresionando con esto otro, y se genera algo tan genial que quizás hemos perdido. Entonces, dejarle esto práctico a ustedes, porque cada vez que nosotros simplemente consumimos, como dijo el pastor, comida ya premasticada, podemos generar estas divisiones en la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia primitiva ya existían estas divisiones. Algunos decían, yo soy de Apolos, ¿no? Yo soy de Pablo. No, es que a mí me gusta más este otro. Me gusta el youtuber, claro, de tal. Yo soy de Christian Rizzo, yo soy de Dante Gebel, ¿no? Entonces, al final, no, o sea, tú tienes la palabra en tu casa, tenemos este acceso que antes no se tenía. Entonces yo creo que algo práctico es, abre la Biblia y comienza a ver que Dios te puede hablar a ti, ¿no? Alimentarte a ti. ¿Sabes qué? Me gusta mucho eso. Y bueno, entrando a lo que tú dices ahora. El hombre dice que respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas las fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien contestado. ¿Cómo conciliar esto entonces, no? Volviendo a esta pregunta. Si haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Exacto. O sea, ¿no hay que hacer o hay que hacer? ¿Cómo podemos conciliar esto? La salvación, ¿es por obras o no es por obras? ¿Hay que hacer algo o no hay que hacer nada? ¿Qué piensan ustedes? Lo que pasa que la pregunta, la cual, digamos, el énfasis que el intérprete de la ley estaba poniendo, eran en los mandamientos que ellos conocían como tales, ¿sí? Tengo que cumplir con estos mandamientos, lo que nosotros conocemos como la ley de ergonomos, que ellos tenían 600 y tanto de mandamientos, algunos positivos, la mitad positivos, la otra mitad negativos. Entonces ellos creían que cumpliendo esos mandamientos, mayor cantidad de mandamientos positivos o hechos positivos que uno haga, se iba a salvar, iba a alcanzar la vida eterna. Y Jesús los centró en dos cosas que son importantes y tienen que ver con el amor. Y que es el fundamento principal de los mandamientos, ¿no? Siempre decimos que los mandamientos están divididos en dos, ¿no? Los 4 primeros, el amor, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios, y los 6 restantes al prójimo, ¿no? Pero aquí hay un detalle interesante, que incluso Jesús agrega algo más de lo que decía el mandamiento del Antiguo Testamento, ¿no?
Pues él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. ¿Sí? Para el judío, el corazón y la mente eran lo mismo, ¿no? Pero acá Jesús los está separando, ¿sí? Porque una cosa son los sentimientos y otra cosa es la razón, ¿sí? Sí. Y muchas veces nosotros solamente nos dejamos llevar por los sentimientos, pero perdemos de vista lo importante que tiene que ver con la razón misma, ¿no? Por eso Jesús lo divide ahí, dice el corazón y la mente. Para ellos era lo mismo, ¿no? Pero Jesús se lo separa, ¿no? Como diciendo, hay algunos que hacen referencia incluso la conexión entre la mente y el corazón, ese camino, dicen unos 30, 40 centímetros, pero es el camino más largo que nosotros tenemos por recorrer, ¿no? Porque muchas veces, como digo, a veces disociamos una cosa de la otra. A veces con sentimentalismo nada más, a veces con religiones, con enseñanza, con predicaciones que a veces las plasmamos solamente en un sentido de los sentimientos nada más, ¿sí? Sí. Pero perdemos de vista la razón. Sí. O a veces queremos ir solamente al razonamiento entonces también. Las dos cosas son importantes para lo que tiene que ver con nuestro caminar al cielo, ¿no? Él dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Aquí está la parte donde entra la parábola, porque él está diciendo, ahora sí, voy a demostrarle a Jesús que yo tengo todo bajo control, que la salvación la tengo asegurada. Queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿quién es mi prójimo? Y aquí me lleva a la parte práctica. Amar a Dios no es una experiencia mística. No es que estoy amándole con mi corazón y diciéndole, Señor, te amo, te amo. Te amo, levanto las manos y me voy a la montaña. Y me voy ahí en un trance y estoy amando al Señor. Creo que en la parábola, y la vamos a repasar un poquito, Jesús está llevando el amor a Dios a una experiencia práctica. Y sabemos cómo entendemos que amamos a Dios, amando a nuestro prójimo. Yo no puedo decir que yo amo a Cristian Rizzo, que yo amo a Daniel, que amo a mis hermanos. No puedo decir que amo a Dios si no lo amo a ustedes, si no les trato a ustedes de manera correcta. Es como decir, amo a Dios que no veo, pero odio a mi hermano a quien veo. Entonces, Dios nos está llevando a esa experiencia de que amar a Dios es amar al hermano, amar al que te hirió, amar al que no piensa como tú, amar aquella persona que tal vez te está haciendo la vida imposible. Entonces, es lo que Dios quiere llevarnos a tener una experiencia de amor, aún con aquellas personas que no estamos de acuerdo. Exacto. Porque al final, igual, me gusta porque la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús, de hecho, podemos leer rapidito lo que es la parábola del buen samaritano. Cambia también, nuevamente cambia la aseveración, la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Si no es, si tú estás siendo prójimo, ¿no? ¿Acaso tú eres prójimo? ¿Y quién es el prójimo al final de esa persona? Y es lo que al final el buen samaritano, él fue prójimo, ¿no? Entonces Jesús nos está diciendo como, no te calientes tu cabeza pensando a quién debes o no debes ayudar. Sé tú aquel que entrega. Sé tú da, tú busca. No está esperando que alguien se acerque a ti para que tú hacerles bien, sino tú sé prójimo. Bueno. Y leámosla, miren, yo creo que podemos leer estos versículos que en los minutos que quedan dice así. Pues, vayamos un versículo cada uno. Versículo 30, respondió Jesús y dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo también. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esa palabra está poderosa. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se la dio al dueño del alojamiento.
Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Eso es un punchline. Interesante que Sí. no lo nombra. Ujú. Cuando Jesús le pregunta, ¿quién es entonces? Mm. Ni siquiera Mm. este intérprete de la ley puede nombrar, dice, Mm. el samaritano. Mm. Fíjense que dice, Mm. el que usó misericordia con él. Wow, wow. Ni sea, siquiera, eran no lo podía ni innombrables, nombrar. innombrables. Exacto. Que es un enemigo samaritano. Sí, y, tanto odio se tenían entre sí que ni siquiera podían nombrar, decir, ese, ¿no? Mm. Eso está poderoso. Como si Tremendo. hoy diríamos la chusma, ¿no? Ese era el odio que existía entre ellos, ¿no? Y Jesús vino a desterrar eso y a quitar eso. Pero claro, esta gente tenía tanto odio, tanto rencor de tantos años y siglos, ¿no? De enemistad, que no podían abandonar eso, ¿no? Y muchas veces nos pasa a nosotros eso también. Sí. Gente que están enemistada 10, Sí. 5, 10, 15, 20, 30 años, dice, no, yo a eso no lo voy a saludar. Mm. ¿Por qué? No, porque me hizo tal o cual cosa. A veces ni siquiera saben qué. Ni siquiera se acuerdan, Yo pero se estoy acuerdan seguro- de que están yo con estoy rabia. seguro que si le preguntaran al intérprete de la ley, ¿pero qué te hizo ese samaritano? Había cosas que no tenían sentido por las cuales discutían, ¿no? Exacto. Discutían por el templo, discutían cuál era el lugar de la adoración, por ejemplo, ¿no? Cosas que no Exacto. tenían sentido y que las traían todo el tiempo, y eso producían las barreras de separación. Mm. Enemistarnos a veces por nacionalidades. Sí. Argentina y Chile, por Argentina ejemplo. y Chile, sí, por las cordilleras, por los territorios, ¿no? No, a ver, sin tomarlo, digamos, a broma como tal. Claro. He es verdad. estado participando en congresos sudamericanos de jóvenes, donde los jóvenes de Argentina se empezaban a cantar cantos contra los jóvenes de Chile y, Wow. y viceversa. Mm. Wow. Y todos éramos hermanos, todos éramos adventistas, congresos adventistas. Sí. Entonces, cosas que son tremendamente tristes, ¿no? Mm. Que exista eso entre nosotros en este tiempo. Exacto. O porque uno habla de una manera, porque uno pronuncia las palabras de una forma. Mm. Hay bullying muchas veces, ¿no? Sí. Son cosas que son cotidianas Mm. muchas veces. Sí, ¿no? está más cerca Y de que la que uno produce, cree. que produce la separación entre nosotros. Sí. Es decir, y Jesús, una de las cosas que él vino a hacer, vino a derribar eso, porque ellos Exacto. tenían cosas que pronunciaban. Había separación incluso entre judío y samaritano, cómo pronunciaban las palabras. Wow. Tremendo. Y me gusta el adjetivo que usa Jesús para referirse a el samaritano, Mm. que fue movido a misericordia. Uf. Misericordia. Es la misma palabra que se refiere a cuando Jesús estaba viendo a la multitud. Tuvo compasión. Tuvo compasión. Esa es la misma palabra que se utiliza ahí. Entonces se está utilizando una palabra divina para atribuírsela a este samaritano que estaba lleno de misericordia. Tremendo. La compasión o la misericordia no es lástima, porque muchas veces nosotros paramos en una luz, en un semáforo, ¿no? Y vemos ahí un homeless que está con un cartel y bajamos un poquito el vidrio, así le pasamos por ahí, así un claro. billete, ¿no? Sí, Qué lástima. y a veces hasta queremos darle una enseñanza a nuestros hijos, diciéndole, mira, yo soy bueno, tengo lástima de ellos. No, la misericordia y la compasión no Es más que eso. Es sentir en lo profundo de nuestro ser el dolor por la condición que el otro está pasando, ¿no? ¿Sabes que hay un significado de la etimología de la palabra misericordia que a mí me voló la cabeza? Misericordia, corazón, cordia de corazón por la miseria. Corazón por la miseria. Y me llamó la atención porque lo mismo que hablábamos del corazón, cuando tú tienes corazón, cuando tú sientes el peso de ver una situación compleja, difícil, una miseria, una pobreza o situaciones también adversas con personas, con seres humanos. O sea, tener ese corazón que sufre con aquel que sufre, eso es misericordia. Pero muchas veces nosotros no lo tenemos. O sea, simplemente decimos voy a ayudar
para calmar mi conciencia, pero no tenemos el corazón que sufre con los que sufren. Entonces yo creo que necesitamos el corazón de Jesús, de ser movido a misericordia, de que nuestro corazón tenga, de poner corazón en las cosas que duelen, porque yo creo, y ahí estoy contigo, pastor, que las redes sociales pueden ser una gran fuente de que perdemos corazón por la miseria, porque vemos tantas cosas, catástrofes muchas veces, y que las noticias, y que como que parece que ya no le ponemos corazón, porque hemos visto tanto sufrimiento que pareciera que como que estamos anestesiados. Wow, pero yo creo que necesitamos volver a tener corazón por la miseria. El morbo de la gente, ¿no? Que quiere ver ahí sangre, quiere ver cómo una bomba explota y vuela y lo repiten ahí todo el tiempo. Eso va cauterizando el dolor, ¿no? Entonces cuando vemos una persona que está ahí al lado nuestro, que viene acá a la iglesia y que cuenta que está pasando por problemas, sí, bueno, voy a orar por ti, pero sí, va a ser la oración, muy buena la oración, está excelente, ¿no? Pero ¿qué más acompaña la oración? Sí, exacto. Cuando yo me comienzo a inmiscuir en las situaciones que la persona que está ahí al lado mío está pasando, cuando lo visito, cuando comprendo el dolor que ellos están pasando, eso no me da tiempo para preocuparme por las tonterías de la vida, ¿no? Claro. Wow, Claro. wow, eso está increíble. Y creo que hay un detalle que me gusta mucho de la historia. Todos iban pasando por el camino. Todos tenían una agenda ocupada ese día. Tenían algo que hacer. Tenían algo más importante. Tenían algo importante en su agenda. Entonces, aquí habla sobre cómo la misericordia cambia nuestras prioridades. Cuando nuestro corazón está lleno de misericordia, nuestras prioridades están alineadas para con la gente y no para con las cosas o mis propósitos personales. Y Dios quiere llevarnos a tener un corazón de misericordia. Así es. Para que nuestra agenda en el caminar ajetreado del día sea movido por las cosas que mueven a Dios. Y yo creo que esa es mi oración, porque a veces tengo mi agenda tan llena de cosas y a veces tan full de todo lo que tenemos que hacer, que no permitimos que la misericordia de Dios en nuestro corazón nos mueva a movernos a la velocidad que se mueve el Espíritu, caminando lento entre la multitud. Entonces, y a veces uno lo puede notar en la iglesia, al salir el sábado en la tarde, todo el tiempo saludando, y a veces Dios quiere que nos detengamos a escuchar a ese hermano que nos vino a saludar y a compartir con esa persona que está en la esquina, que nadie ha saludado, y que nos detengamos solamente para desarrollar una conversación con esa persona. Y muchas veces esas experiencias ordinarias se pueden convertir en una experiencia extraordinaria, en una visita divina. Exacto, así es. Bueno, sabes que yo quisiera terminar diciendo estas mismas palabras de Jesús finales, ¿no? Anda entonces y haz tú lo mismo. Yo creo que el llamado es para todos nosotros, de poder ir y hacer lo mismo. Pero yo creo que para poder hacer lo mismo necesita ocurrir un milagro, que es que Dios ponga su amor en nosotros de nuevo. Cuando hablábamos de que hay que hacer o no hay que hacer para ser salvo, yo creo que el amor te lleva a hacer, pero si tú sientes tu amor enfriado, Dios y el Espíritu tiene que ponerte amor nuevamente ahí por las personas. Entonces yo creo que ese amor, que ese milagro que Dios pone, porque Dios es amor, y si Él está en ti, te va a llevar, el amor te mueve a hacer cosas. Entonces yo creo que mi oración por todos nosotros, comenzando por mí, es que Dios ponga nuevamente su amor en nosotros y que nos lleve a poder ser estos prójimos que realmente amen con el corazón de Dios. Así que Dios nos bendiga, que podamos realmente seguir estudiando estos temas de misión que hoy día me encantó, creo que aprendimos mucho, sumamos mucho. Y Jafet, si nos puedes dirigir en oración final. Padre, gracias porque tú fuiste lleno de misericordia para con nosotros. Amén. Nosotros estuvimos en el piso y tú descendiste para salvarnos. Y ahora, Señor, nos animas a que vivamos una vida que dé ejemplo para que podamos hacer lo que tú hiciste, Señor, brindando esperanza y trayendo vida a los demás. En esta hora, Dios, te rogamos de que llenes nuestro corazón de ti, que traigas un avivamiento en nuestra vida,
que seamos más que teorías, más que doctrinas, más que conocimiento teológico, y que nos lleves a poner en práctica, Señor, lo que hemos aprendido en tu palabra. Que tu iglesia sea avivada por el amor de Jesús. Amén. Ponemos esto en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Adiós.